Yo creo que mucho ha cambiado en el mundo y estamos viendo un mundo que está cambiando a una velocidad que ni siquiera podemos comprender. Si vemos en los últimos tiempos, los cambios han sido exponenciales, en gran medida porque el mundo es más plano. La tecnología está haciendo que se acelere todo lo que estamos viviendo. Las empresas esa dinámica no la habíamos tenido en el tiempo. Si vemos incluso a la población mundial, estamos viendo un cambio exponencial. La gente está viviendo más, ahora con más acceso a tecnología, inclusive el tipo de enfermedades que está experimentando la humanidad ha cambiado. Eso está llevando a una dinámica de negocios muy diferente. Las empresas cada vez más conectadas, cada vez con más acceso a información, un mundo más global. De ahí la importancia de planificar y gestionar para el cambio, que está presente en todo lo que hacemos todos los días. Yo te diría que hay varias. Hay barreras internas y barreras externas. Externas son aquellas que me puede dar el mercado, el país en donde estoy, la regulación, el gobierno, el tipo de clientes, todo lo que tenga que ver con la competitividad del país. Pero también hay barreras internas. A veces es lo que tenemos que hacer para satisfacer a los socios de la organización. A veces son las políticas organizacionales. A veces es el tipo de personal que tenemos. A veces es la cultura interna de la empresa. Hay barreras internas y externas, pero lo importante no es qué barreras tenemos, sino cómo hacer para que esos cambios los podamos llevar a nuestra zona de control y poder gestionar, y hay diversas herramientas para poderlo hacer efectivamente. Todo cambio debería de tener un proceso y es muy importante seguir una serie de pasos consecutivos. John Kotter, que es uno de los profesores de Harvard que ha estudiado sobre el tema, planea al menos 8 pasos específicos. Y lo primero es establecer un sentido de urgencia. ¿Por qué debemos de cambiar en este momento? Luego que has hecho eso, hay que establecer una coalición guía. ¿Quiénes son las personas que te van a acompañar en ese proceso de cambio? Lo tercero es establecer una visión que sea contundente hacia dónde queremos llevar a las personas que van a estar en este cambio. Luego de tener esa visión, es importante comunicarla y sobrecomunicarla. Diversos medios, diversos métodos para comunicarla. Luego de que ya la has comunicado, es importante empoderar a las personas, que puedan ejecutar sobre esa visión que has hecho. Pero la ejecución no es todo lo que cuenta. Lo que cuenta es empezar a ver resultados de corto plazo. Las famosas victorias de corto plazo son cruciales que las planifiquemos y que las implementemos en ese modelo. Luego que ya tenemos esas victorias, lo importante es consolidar esos cambios, hacer las celebraciones y finalmente estar listos para hacerlo parte de nuestra cultura y prepararnos para el siguiente cambio. La resistencia al cambio es una de las etapas y es normal en cualquier proceso de cambio. Vemos que todo proceso de cambio pasa por al menos 4 momentos. El primero es la negación. Creemos que el cambio no se va a dar y vamos a regresar al pasado. La segunda etapa es la resistencia. La tercera es la experimentación. Y la última es el aprendizaje o el compromiso. Pasemos por esas 4. La primera vimos que es querer regresar al pasado. La segunda es, esto no va a pasar y me resisto activamente a esto. La tercera, voy a dar un voto de confianza, quizá una oportunidad a ver si esto funciona. Hasta que finalmente empezamos a aprender y vemos que el desempeño se da en la cuarta etapa. ¿Qué hacer para vencer la resistencia? La resistencia se puede dar principalmente por 4 razones. La primera, quizá la más importante, es que no me siento parte del cambio. Yo me resisto a aquello que no he construido conjuntamente. Y luego las otras 3. Quizá es porque no sé, una barrera de conocimiento. Quizá es porque no puedo, una barrera de destrezas y de habilidades, o quizá porque no quiero, la barrera de las actitudes. ¿Cuál de estas 3 es la más compleja? La de actitudes, sin duda. Es más fácil trabajar en conocimientos y en destrezas que en cambiar actitudes. Lleva más tiempo, pero ahí vemos las 4. La clave de esto, sin duda, la participación. En principio es importante que estudiemos qué es liderazgo. Liderazgo en procesos de cambio es toda persona que tenga influencia sobre los grupos relevantes de la organización.
No estoy hablando que el líder es el que ocupa cierta posición en la organización. El liderazgo es influencia. Entonces es importante cuando armemos esa coalición guía, identificar quiénes son los y las líderes en toda la organización. ¿Quiénes son esas personas que tienen una influencia y que pueden hacer algo para llevar el cambio hacia adelante? ¿Cuál es mi rol como líder? Involucrar a otros, comunicar, hacer que esta visión se vuelva un propósito común. Cuando vemos qué es lo que funciona, vemos que pocas personas se enfocan en el orden correcto. La mayoría de personas se van en el qué hay que hacer, luego en el cómo, pero nunca te dicen el por qué hay que hacerlo. Los líderes y las líderes efectivos lo que hacen es enfocarse primero en el por qué hay que cambiar, luego en el cómo se hace el cambio y finalmente qué es lo que va a ocurrir. Lo principal, yo creo, es recordar de una frase muy simple pero muy poderosa. El mensajero es el mensaje. Si tú eres un líder que va a cambiar una organización, primero tú debes de modelar el cambio que quieres ver. ¿Cuál es ese cambio que tú quieres liderar en la organización? ¿Será que tú lo estás viviendo en tu vida personal, en la organización? ¿Cómo te mirarían los demás? Creo que es fácil vernos como líderes que tienen influencia si nuestros frutos son coherentes con el cambio que queremos hacer. Lo primero que va a ver las personas es coherencia, pero lo segundo que va a ver es la consistencia. ¿Qué tal si mi mensaje es siempre consistente? Si lo que dije, eso es lo que estoy haciendo. Te diría que una de las principales competencias que tienen esos líderes y esas líderes es coherencia, consistencia y una última, esa resiliencia. Resiliencia es una competencia que lo que dice literalmente es que yo me puedo sobreponer ante cualquier cambio. Y esto en gran medida es una decisión personal. El crecimiento en el cambio, ese es opcional. El impacto del cambio, ese no. Todo cambio trae impacto, pero ¿qué decides tú que ese cambio sea? Esa es tu decisión. Cualquier cambio, no importa lo duro que sea, tú decides que sea. Puede ser positivo, puede ser negativo. Puedes hacer que todo obre para bien. La cultura organizacional, si la viésemos como un triángulo, vemos que tiene en la cúspide de ese triángulo son todos los símbolos, todo lo tangible de una cultura. Cuando tú estudias la cultura de una empresa, miras esos símbolos y tú dices, ok, ¿cómo es la oficina del gerente? ¿Cómo es el vehículo que manejamos? ¿Cómo nos vestimos? ¿De qué hablamos? Todo lo visible. Pero vienen otras dos capas dentro de la cultura. Lo segundo son los valores. Lo que decimos que somos, lo que son nuestros no negociables y cómo vivimos cada día. Ese no es tan visible, pero es visible en el cómo nos comportamos cuando tomamos una decisión. Y finalmente, el que no es tan fácil observar son los supuestos básicos. Eso lo conoces el primer día de trabajo cuando empiezas a decir cómo es esta organización. Quizá no lo miras, pero empiezas a asumir cosas. ¿Qué es lo que pasa con la cultura y el cambio? Si tú quieres cambiar, tienes que estudiar cuáles son las tres cosas dentro de una cultura. Cuáles son los símbolos tangibles, cuáles son los valores y cuáles son los supuestos básicos que todos creen. Cuando vimos lo que hizo Estados Unidos cuando llega a Irak, por ejemplo, lo primero que hace es cambiar la cultura, moviendo las estatuas de Irak. Eran los símbolos tangibles. Luego empieza a comunicar ciertos valores de comportamiento que se esperaba en la sociedad, hasta que esos se volvieran supuestos básicos. Si tú vas a liderar un cambio en la organización, hazte esas tres preguntas. ¿Qué símbolos hay en tu organización? ¿Cuáles son los valores? Y si el cambio va a hacer impacto en ellos. Y finalmente, ¿cuáles son los supuestos básicos? ¿Qué creen las personas en general? Y cómo ese cambio va a impactar ahí. En principio, recordarles que el proceso de cambio primero es de personas antes que procesos. Muchos gerentes se preocupan mucho por el proceso del cambio antes de pensar en las personas. Cuando vemos a las personas dentro de esa riqueza que todos tenemos temores, todos tenemos sueños, todos tenemos cosas que queremos hacer, el cambio puede tocar en una de esas áreas. Cuando vemos a las personas como personas y no como un número, el proceso de cambio en principio adquiere una dimensión diferente. El segundo consejo sería vivirlo como la combinación de personas más un proceso. Vimos que hay un proceso, un método para hacerlo.
Recordemos esos pasos, desde establecer un sentido de urgencia, formar una coalición, crear una visión, comunicar esa visión, empoderar a la gente, generar victorias de corto plazo y empezar a consolidarlo como una cultura. Si llevamos ese proceso acompañado de ver a las personas como todos son importantes, todos tienen que aportar, el cambio puede ser algo que transforme para bien la organización.